Hola chicos, bueno, hoy vamos a seguir con la segunda parte de esta serie de videos respecto de la sinfonía. Como siempre vamos a tratar de ser lo más específicos en cuanto a digitación, arcos, intenciones, en fin de explorar bien toda la musicalidad y las intenciones de la sinfonía. Bien, habíamos terminado en la letra A, así que comenzamos a partir de ahí. Hay varias opciones para usar la digitación. Yo les sugerí la cuerda al aire para... Puede ser también con cuarto dedo, ¿sí? Puede ser inclusive... Puede ser la que ustedes quieran, como siempre. Lo importante acá son dos cosas. Los pilares fundamentales armónicos, la, mi, do sostenido, ¿sí? Entonces, eso y la articulación de las notas de las semicorcheas, de las notas del medio, ¿sí? Que se escuchen bien claro. Tiene que ser taca, taca, tica, paca, tan. Tiene que ser lo más claro posible. Porque siendo Mozart y en realidad en cualquier compositor, tenemos que tratar de que sea lo más claro posible. Entonces, vamos a hacer una especie de acentito en los lugares armónicamente importantes. Y en las semicorcheas tiene que haber una claridad absoluta. Entonces, notarán que se puede dejar un pequeño aire entre las notas largas y las siguientes por el cambio de armonía. Las semicorcheas van hacia la corchea y no al revés. Entonces no es mantener esta nota, no es tanto detalle, sino con aire y y ¿sí? Taratán, tiratán, tiratán. Eso es lo importante acá. Entonces, sea el arco, la digitación que hagan, tienen que pensar que eso es lo importante. Comienzo de nota, aire, unido, claridad y siguiente. ¿Sí? Quedaría una cosa así. ¿Sí? Bueno, el pasaje que sigue, las digitaciones que les puse también son solamente una forma de hacerlo, no es la única forma, pero es la forma en que yo pienso que se puede conducir mejor esto. Como observan, llega un fortepiano, ahora inmediatamente menos, ¿sí? Como siempre les hablo, cuando tenemos corcheas en Mozart, él nunca va a poner staccatos, eh, pero tampoco se va a tocar detalle, ¿sí? Las notas que sean. Acá lo importante es separar ligeramente las notas, como una especie de staccato, aunque no esté escrito. Entonces, si lo vamos a hacer en una escala, tienen que partir primero del detalle, ¿sí? Y tratar de hacer movimientos de muñeca y de dedos para que el movimiento sea mucho más redondo, ¿sí? Ahora, cuando están haciendo eso, simplemente vamos levantando ligeramente cuando termina la nota. Entonces, tienen que pensar en una especie de como si fuera una nota gordita y que va rebotando. Esa es la idea mental que a mí me viene. Entonces pensar saliendo del detalle, van cada vez levantando un poquito más y podemos agregar un poco más de arco. ¿Sí? Entonces vamos a tener la articulación que queremos para Mozart, que no es tampoco que sería con arco más vertical y tampoco es detalle, ¿sí? Entonces, uniéndolo, ¿sí? Como pudieron escuchar, tienen que llevarlo hacia algún lugar.
En este caso es hacia el re redonda, donde vuelve el tema. Entonces, no importa las digitaciones, yo quiero que ustedes usen la suya. De preferencia usen la que está escrita, pero eso no es lo importante acá, sino que cada vez más, cada vez más. Entonces, el crescendo se va a dar con mayor cantidad de arco, ¿sí? Empezamos, es el mismo golpe de arco, pero cada vez más arco. Como ven, voy usando cada vez más arco. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, conducirlo hacia ese lugar, las notas todas con la misma intensidad, ninguna más fuerte que la otra necesariamente, pero sí conducido. Ahora, la conducción muchas veces se piensa como un crescendo, pero si lo piensan como un crescendo, va a terminar de sonar forte antes del lugar que dice forte. Entonces simplemente piénsenlo como una acumulación de energía. El problema acá puede ser que uno empieza a correr cuando acumula. Empieza a correr cuando va acumulando energía. Para ello es que les digo también que usen cada vez más arco. Entonces, ¿sí? Esa acumulación de energía la van a gastar en usar más arco y no se van a ver afectados en correr. De todas formas, también lo pueden practicar con el metrónomo primero lento, para revisar bien la afinación, para revisar los cambios de posición, y después le ponen la musicalidad. Bien, después lo que sigue es lo mismo que vimos al comienzo, con un par de variaciones. Después, en el compás 50, en el 49, me parece importante el golpe de arco. Tenemos piano, tenemos un mi. Podemos hacerlo. Fíjense que siempre la resonancia en ambos lugares es diferente. O sea, en primera o en cuarta posición. En estos lugares necesitamos un sonido más no tan gordo como lo tuviéramos acá, que es como mucho más presente. En cambio, este es más ligero. Entonces vamos a usar este lugar y siempre tirando. Como ya habíamos visto en el anterior video, el movimiento no es desde arriba porque se da ese ataque que no nos conviene para esto, ¿sí? Entonces sale siempre apoyando el arco y a partir de ahí, ¿sí? Entonces es blando, tiene que ser articulado pero blando y un poquito de vibrato, sí, pero que no se acentúe ¿sí? Muchas veces cuando tenemos este tipo de cosas solemos hacer por el vibrato, porque empezamos después el vibrato y eso hace que suene ¿sí? Es importante que sea bien justo en el tempo. Bien. Bueno, en lo que sigue, que tenemos seguidas las negras, sí, vamos a hacer una especie de conducción, pero no resuelvan de manera abrupta en el la, ¿sí? Uno podría pensar que viene de esta forma. Eso sería más bien romántico. Esto es todo lo contrario. Vamos haciendo un crescendo o una intensidad y simplemente la dejamos que el primer grado resuelva tranquilo y solo. Bien. Lo que viene sí es muy importante porque es forte y toda la fila de chelos y bajos, es decir, todas las cuerdas graves, están haciendo lo mismo. Tocotón, pam, pin, tocotón, pam, pin, tocotón, tan, tin, ¿sí? Acá también hay que direccionarlo hacia algún lugar. No nos conformemos con tocar todo forte. Está bien, está escrito forte, pero nos movamos en una especie de musicalidad dentro de ese forte. Entonces, para ello, no hay que comenzar tan fuerte, porque si no queda... Va a quedar todo igual, todo plano y no va a tener mucho sentido, ¿sí? Entonces, sí con carácter. El forte no necesariamente es fuerte, sino con carácter. Entonces... Acá llega el primer lugar.
Luego vamos a desinflar un poquito. No mucho porque no hay cambio de dinámica, pero sí hay un cambio de intención. Entonces, ¿sí? Acá llega la otra. Y hay una diferencia entre estos dos lugares, hasta el primer re y hasta este fa. En la primera frase, como que va creyendo y el re es el ictus, es lo más arriba lo más arriba de la frase. Pero la siguiente más bien va hacia abajo, como las mismas alturas lo van diciendo. Al primero, sí, todo bien hacia arriba. Ahora menos. Y acá, porque cambia la armonía de tal forma de que es más blando. Entonces da la impresión en el compás 60-61 que va a crecer de nuevo. Y acá, ¿sí? Porque esto que viene es más amable. Antes era como con un carácter bien. Ahora, galante. Y como siempre, terminamos tranquilos. ¿Ves que entonces todo esto se mantiene en un forte, pero hay una conducción en la frase? Y no tenemos que dejar simplemente tocando la nota, no tenemos que dejar que sea algo aburrido y monótono, tenemos que darle una especie de esto. Mucho cuidado, sí, en correr cuando uno empieza a darle intensidad, o en quedarse, o en hacer acentos en las notas. Siempre tiene que tratar de haber una conducción pareja para que ninguna nota esté acentuada abruptamente. En cuestión de los arcos, yo les puse los que están. Esas dos corcheas, fa, sol, están empujando. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a ese primer fa, hay que usar mucho arco. Y luego empujando. Entonces, en esos dos arcos vamos a retomar para llegar al primer tiempo del compás de nuevo más cerca del talón, ¿sí? Es simplemente para eso. Entonces, esos cambios armónicos, ese fa, para no hacer fuerza, para no hacer un sonido feo, simplemente usamos más cantidad de arco y así aprovechamos para llegar a la punta. Y las semicorcheas y las corcheas, ¿sí? Y direccionado así. Entonces rápido. ¿Sí? Bien, en lo que sigue está escrito corchea. Estamos en el compás 71, ¿sí? Corcheas y piano. Entonces, esto suele sonar lo cual no tiene sentido por ningún momento. Entonces vamos a tratar de omitir el talón en este lugar. Un poco más al medio y con una cierta cantidad de arco mayor a la que uno podría esperar por ser las corcheas. Sí, corcheas. Pero con calma. ¿Sí? Que resuene. Y súbito fuerte. ¿Sí? Que tengan un poco de carácter esas corcheas. Que no sean simplemente... ¿Sí? Un poco de vibrato. Y... Bueno, y en esto aquí empiezan las variaciones sobre el... Eso sería lo que uno pensaría que pueda venir, pero hay una variación. Entonces, es muy importante acá también dos cosas. El tempo de las semicorcheas que tienen levare y dónde está el acento después. En lo que sigue, uno piensa generalmente de que va hacia la nota que está suelta después. ¿Sí?
Y no, va hacia el sforzato. Por eso inclusive les puso un sforzato. Para que... ¿Sí? Le tienen que poner un diminuendo en ese lugar. Para no hacer esto. ¿Sí? Todo lo contrario. Eso. ¿Sí? Bien. Y en lo que sigue, velocidad de arco. Fundamental. ¿Sí? Acá también es muy importante no salir antes de la negra con doble puntillo. Porque hacemos... Entonces lo que tienen que pensar es como si fueran blancas. ¿Sí? Como si fueran blancas. Entonces, a último momento van a poner la semicorchea. De esa forma no vamos a correr y le vamos a dar el carácter que quiere. Acuérdense que también tiene sforzatos todos estos lugares, por eso usamos más arco. ¿Sí? Y siempre conduciéndolo también. ¿Sí? Hasta ese lugar. Y el mi, que no sea... ¿Sí? Que pongámosle más arco para que resuene. Queda resonando. Porque tiene punto, sí. Pero tiene que quedar resonando. Y ahora... ya viene otra cosa. Primero es algo marcial en este... Crece. Ahora... otra cosa. Entonces hay que hacer ese cambio de carácter también muy rápidamente, que es en el mi. Ahora... ¿sí? Esto es un poco más amable, no lo vamos a hacer tan articulado, pero sí se tiene que entender, ¿sí? Y acá también hay una conducción, y la conducción va hacia el sforzato. Entonces todo lo vamos a hacer detalle para que se entienda. ¿Sí? Ahora... ¿sí? Esa es la idea. Pero ahora vamos a separar un poco esto, que no quede detalle, pero tampoco con punto. Entonces usamos lo que usábamos en las corcheas. ¿Sí? Pueden hacer también. ¿Sí? La digitación que quieran. Y lo mismo acá. ¿Sí? Y que sea amable. Esto no es... tampoco... ¿sí? ¿Sí? Que sea amable. Tienen que cantarlo. El lugar anterior es bien marcial. Y este lugar para pa pam pam pim pa pam pam pi pa pi pam pam. Tiene que ser cantable. Entonces hasta lo tendrían que cantar, lo tendrían que poder cantar. Bien, lo que sigue, cuando se escucha la orquesta completa, se escucha siempre trum, trum, trum. Pero tenemos que tratar de que se noten todas las notas adentro. Tenemos tresillos casi todo el tiempo, entonces... y para ello es mano izquierda. Mano izquierda full. Con las notas que sean, ¿no? Es para que se note bien la articulación y después el resultado general sí va a sonar... pero mientras más precisos seamos con el ritmo, mejor va a ser. Y hacer bien las diferencias de... cada vez más... y ese último que tienen las fusas, pueden relajarse un poco, que no sea tan preciso porque ya va hacia la... está conduciendo. Pero sí pueden hacer de que se note cada nota. ¿Sí? Y siguen. Acá un truquito, cuando tenemos este la repetitivo que suele tocarse con la cuerda del aire, suena... después de un rato ya no queda bien. Entonces, ahí sí podemos usar la cuerda al aire, pero después ya cambiamos a esta. ¿Ven? Entonces lo pueden vibrar un poquito. Porque sigue sonando eso. Si fueran 3, 4 corcheas al aire, podría funcionar. Pero como mantiene tanto, vamos a tratar de
cambia. ¿Sí? Y después lo que viene... Esos finales siempre con mucho cuidado. Siempre así, con una colita. Después, no se aburran con la nota larga, vibren y conduzcanla. Si se ponen a escuchar qué hace la orquesta, van a entender dónde van a hacer un poquito más, un poquito menos. Sí, siempre está dentro del piano, nunca va a ser nada abrupto, pero sí con el vibrato un poco más intenso. Siempre tenemos que hacer esos ligeros cambios acompañando qué es lo que viene pasando con el resto de la orquesta. Entonces les sugiero que escuchen qué hace la orquesta en este lugar para saber. Después vamos a poner los arcos para este lugar porque va a depender también de qué es lo que quiera el director, hacia dónde va y después cómo resolver lo siguiente. Lo siguiente, las negras. ¿Sí? El sol sostenido, en este caso lo vamos a hacer más cerquita. No tan abierto, sino porque es bien sensible de la. Solo para este lugar, ¿sí? Con mucha calma. Ahora sí fuerte. Y después vuelve el tema en otra tonalidad. Y lo mismo que ya hemos visto siempre.